Buenos días, profesor. Don Luciano, gusto de saludarlo, de oírlo, no de ¿Cómo verlo porque no está? me deja ver usted. Espera, ahí sí. Ahí sí, está cada día más joven usted, oiga. Así me dicen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Aquí descansando de vacaciones del trabajo. Ah, mira tú. ¿Y hasta cuándo estás de vacaciones? Hasta la próxima semana. Ya, ya. Estaba muy agotado, así que era justo y necesario. Que pidierais las vacaciones. Las vacaciones, sí. Y aprovechar de estudiar también. Mal no Para te estar. hace. ¿Y usted, profesor, cómo ha estado? Bien, oye, pacíficamente tranquilo, preparando las ¿No ha apro- clases. no ha aprovechado de salir? De No, pues ventilarse un yo poco. estoy en cuarentena voluntaria aquí en Ovalle con mi mujer. No hemos salido desde el 15 de marzo. Estamos Harto tiempo. encerrados en nuestro hogar. Harto tiempo. Ni siquiera una vueltecita por ahí Nada, nada, a nada. despejarse un Incluso, poco. incluso con limitación de visitas, porque no nos pueden venir a ver, a lo más, qué sé yo, una amiga que es la que nos trae las cosas al supermercado, otro ciudadano que es el que trae las cosas de la verdura. No, pero no hasta el antejardín de la casa. Ese es el límite externo que tenemos. De manera que hasta ahí no más llegamos. Aquí viene don Marco Antonio. El tema es que uno a esta altura de la vida ya ha tenido tantas enfermedades, pues Luciano, que es de alto riesgo. Claro, Entonces, entiendo. don Marco Antonio Plaza es un peligro. Profesor, buenos días. Buenos días, don Marco Buenos días, Antonio. profesor. Disculpe el atraso que vengo llegando de la kinesióloga temprano. ¿Qué le pasó? No, algunas molestias por andar haciendo cosas raras, profesor. No, molestias de la espalda que vengo arrastrando hace tiempo. Tiene que cambiar la posición. Sí, de repente usted se ríe, pero me permite recordar algunas sugerencias que tuve que dar una vez como juez de policía local, ¿Ya? que se trataba de ese tipo de problemas. Pero sobre todo tú que soy joven, debéis tener cuidado en ese tipo de cosas que de repente uno no es tan gimnasta como uno cree. Hay cosas que uno hace, por ejemplo, yo siempre recuerdo que había un amigo que me enseñaba que uno cuando recoge algo del suelo suele doblar la cintura. Y lo que él sostenía que lo que había que doblar eran las rodillas. Y luego de tomada la cosa, elevarse, porque toda la fuerza la hacías en las rodillas. De lo contrario, generaba yo un trapecio con la cintura y eso te causaba mucho más Dolor. daño. Son cosas chicas, pero que te van marcando respecto de lo que hay que hacer. Ponle tú y yo que estoy remendado por el interior, no puedo hacer fuerza. Y entre una de las cosas que me dijo el médico cuando me devolvió a la vida, porque me pusieron 25 centímetros de aorta plástica. En la salida del corazón yo tengo una aorta plástica. Y entonces me dijo, mire, me mostró cómo quedó la costurita, cómo quedó cosidita la arteria ahí, qué sé yo. Me dice, pero usted ve que es bien bonita mi costura, pero no me la fuerce, no haga fuerza. No se le vaya a ocurrir empezar a levantar cuando conozca a los cabros chicos, ¡ay, qué bonito el niñito! Y levantarlo, ¿no? Ese tipo de cosas usted tiene prohibido hacerlo. Así que a los cabros chicos los miro de lejos nomás. No queda otra. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué fue lo último que dimos, Marco? Voy a poner las sustituciones, profesor. Ahí habíamos quedado en las sustituciones y íbamos a comenzar con las asignaciones forzosas. Ya, estamos justo donde yo presumía. O sea, vimos el derecho de acrecimiento y el derecho de sustitución, ¿cierto? Y ese, esos derechos forman parte de aquellos que justamente son los derechos
que se mencionan en los textos como los derechos que concurren a una sucesión. Y no está de más que los recordemos. Son el derecho de transmisión, que está en el 957, ¿cierto? Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Ese es uno de los derechos que tenemos. Otro es el derecho de representación, que está en el 984 y que decíamos era una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si ésta o éste no quisiese o no pudiese suceder. Y luego vimos en la última clase al terminar el derecho de acrecimiento, ¿cierto? Y este derecho de sustitución. El derecho de acrecimiento, ¿cierto? Dándose en aquellas circunstancias que cuando falta un asignatario, la regla general es que ese asignatario, que la cuota que le correspondía a ese asignatario, se distribuya. Entonces, ¿qué era este derecho de acrecimiento? Es aquel derecho en virtud del cual, existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta, se agrega, aumenta la del otro asignatario. Ese era el acrecimiento, Marco Antonio, ¿cierto? Y luego teníamos la sustitución, este derecho de sustitución, que se daba en la particular situación en que supone que en el testamento se designe una persona que va a reemplazar al asignatario en caso de faltar este. Viene doña Francesca Mericcia, hay que admitirla. Y entonces decíamos que la sustitución supone que se designe la persona que reemplazará al asignatario en caso de faltar este. Esos eran los 4 derechos que nosotros veíamos se aparecen en la sucesión. De manera que, hola Francesca, buenos días. Podemos dedicarnos ahora a analizar buenos días. lo que dice relación. ¿Por qué te escuché tan bajito? Porque yo tengo bajo mi parlante. Aquí estoy mejor, ya. Entonces, decíamos que las asignaciones forzosas, estas son las que nosotros tenemos que analizar ahora y que yo les decía que hay que tenerlas siempre presente, porque si no las tenemos presentes y hacemos un testamento sin considerarlas, ellas de todas maneras se pueden hacer presentes. Asignaciones forzosas, artículo 1167, son las que el testador es obligado a hacer y se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Y luego dice, asignaciones forzosas son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Y cuando decimos el cónyuge, yo le digo con un lapicito de grafito, agregue y o el conviviente civil. ¿Cierto, Marco Antonio? Porque hay que considerarlo sin que esté aquí en el Código Civil mencionado, sino que es consecuencia de lo que prescribe la ley
20.830, que fue la que creó el Acuerdo de Unión Civil. El artículo 16 es el que incorpora a este conviviente civil en estas circunstancias. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que se suele mencionar, doña Macarena Donoso viene llegando, bienvenida sea, la admitimos. Digo yo que habitualmente se suele decir que entre las características que tiene la sucesión por causa de muerte está doña Macarena, buenos días, viene llegando doña Alejandra Esther, le damos también la posibilidad de que entre y ya está con nosotros. Entonces, yo les decía que estas asignaciones forzosas constituyen una limitación a la libertad de testar y una ratificación de la idea de que no existe libertad absoluta para testar, que obligatoriamente deben hacerse y que operan tanto en la sucesión testada como en la intestada. Y recalcamos que procedían en la sucesión testada, ya que el testador está obligado a respetarlas. Entonces, en esas circunstancias, prácticamente nosotros tenemos que decir que las asignaciones forzosas están siempre presentes y que esta libertad de testar de la que se suele hablar no es más que una ilusión, porque no van a tener libertad de testar quienes tengan asignatarios, quienes tienen hijos, quienes tienen padres, quienes tienen cónyuges, quienes tienen conviviente civil a su lado, no tienen plena libertad de testar. Si yo no tuviera hijos, si yo no tuviera ascendientes, si yo no estuviera casado, si yo no hubiera celebrado el acuerdo de unión civil, esto es, no tengo ni perro que me ladre, yo podría decir que estoy en condiciones de que tengo libertad para testar. Pero de lo contrario, con un hijo, con un papá, con un ascendiente, con un conviviente civil, yo estoy obligatoriamente obligado, valga la redundancia, a respetar estas asignaciones forzosas. Y el legislador, en la ley en general, viene doña Nicola Andrea, el legislador en la legislación en general plantea que la existencia de las asignaciones forzosas no solamente debe ser respetada, sino que además le ha inventado mecanismos a través de los cuales se ha ido de una u otra forma protegiéndolas. Hay medios de protección de las asignaciones forzosas, entre las cuales están, por ejemplo, la interdicción por demencia y la interdicción por disipación. Cuando yo estoy demente, cuando me declaran demente, es porque yo carezco, ¿cierto?, de la suficiente razón para darme cuenta de mis actos. Y por eso, generalmente, las personas dementes suelen ser las que llevan a cabo actos que pueden significarle un grave daño a su patrimonio. Y a su vez, si hablo del interdicto por disipación, del pródigo, estamos hablando de aquel que es incontinente en la protección de su propio patrimonio y que en consecuencia va llevando a cabo todo tipo de actos de dilapidación. Gasta el dinero en mayor cantidad de la que recibe o tiene vicios como por ejemplo el más conocido y del cual ustedes escuchan hablar, que es la ludopatía, ¿cierto? Estas personas que son fanáticas por el juego y que son capaces de gastarse todo su patrimonio en los casinos, sobre todo. Pues bien, ese tipo de personas, incluso los ludópatas, tienen en los casinos
están consignados como tales los interdictos por ludopatía, porque suelen tener prohibición de acercarse a los casinos. Don Orlando Cerda. ¿Quién es don Orlando Cerda? Alguien que viene con el planeta Saturno, parece que es ese. Bueno, entonces yo digo que estamos con estas circunstancias que van protegiendo las asignaciones forzosas. Decimos que la interdicción por demencia y la interdicción por disipación son uno de los medios. También decimos que es un medio de protección aquello que se denomina la insinuación de las donaciones y que ustedes me han escuchado seguramente más de una vez mencionar a mí, señalando que la insinuación es la autorización judicial que deben dar los jueces en una gestión voluntaria, en una gestión no contenciosa, para que quienes quieren llevar a cabo donaciones las efectúen, pero sujetos a ciertas limitaciones. Una, que como ya ustedes han escuchado, existe este círculo, ¿cierto? Este círculo virtuoso, si lo queremos llamar, con el cual yo he definido la herencia, ¿cierto? Y decíamos que existía la mitad legitimaria, esto que les muestro de nuevo, que es, ¿cierto?, mitad legitimaria, la mitad. Si la herencia es el total del círculo, una mitad es la mitad legitimaria. Obligatoriamente va a mis asignatarios forzosos, que son mis legitimarios. Luego hay una ICM. Ese CM es cuarta de mejoras, don Marco, no se ría. Y la CLD es la cuarta de libre disposición. La cuarta de mejoras, vamos a estudiarla en un rato más, puede ser asignada por el testador a cualquiera de sus legitimarios. Vale decir, esta yo se la puedo dar a cualquiera de estos de acá. O a ninguno, la puedo dejar libre. Y la cuarta de libre disposición es lo que yo puedo donar, entregar, testar a cualquiera. De manera que esa es la figura en la cual nos movemos con relación a la insinuación de las donaciones. El juez, al autorizar la donación, va a verificar, primero, señor, cuál es su patrimonio. Mi patrimonio es de tanto. Perfecto, señor. Y usted quiere donar estos bienes y estos bienes que no significan ni siquiera afectación más allá del 10% de la cuarta de libre disposición. Perfecto. Para decir, el primer mecanismo que tenemos allí de protección es con relación a que no se vaya a llevar a cabo a través de la donación un regalo que signifique afectar la mitad legitimaria, la cuarta de mejoras. Y a su vez, el juez hace otra cosa. Cuando ya tiene establecido cuál va a ser el monto de lo donado, establece también el vínculo de parentesco que pueda haber entre el donante y el donado, y el donatario. Y de acuerdo a eso, el Servicio de Impuestos Internos tasa y establece el impuesto que corresponde. Vale decir, en la insinuación de las donaciones estamos verificando dos cosas: que no se afecte el patrimonio de la persona, y dos, que no se afecte más allá de lo que corresponde el impuesto fiscal que debe aplicarse. También existen limitación de las donaciones por causa de matrimonio entre los esposos. Y también tenemos entre los medios indirectos esos que ustedes ya conocieron, ya escucharon en alguna ocasión y que dicen relación con los acervos.
el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Recuerdan ustedes que ellos eran los que decían relación con la afectación de la cuarta de mejoras por obsequios que se hacían a los propios legitimarios en vida y que se hacían también a terceros. Ese era el segundo acervo imaginario, ¿cierto? Cuando afectaban a terceras personas. De manera entonces que también es un medio indirecto la prohibición de sujetar las legítimas a modalidades. Y luego ya tenemos el medio más directo de protección de las asignaciones forzosas, que es derechamente la acción de reforma del testamento, ¿cierto? A través de la acción, doña Nicola Alegría está aquí en la sala de espera. Dijimos que la aceptábamos, ¿sí? Y doña Nicole ya está con nosotros. Entonces, decía yo que existe como medio directo de la asignación, de protección de la asignación forzosa, la acción de reforma del testamento, que consiste en derechamente la actuación a través de los tribunales, ¿cierto?, para obtener que se modifique el testamento en toda la parte que perjudica a sus asignaciones forzosas. De manera que esa es la visión global básica que tenemos de las asignaciones forzosas y su protección. Pero a su vez, este pobre testador tiene también la posibilidad de decir, ¿sabe qué más, señor? Yo no voy a respetar las asignaciones forzosas y no la voy a respetar porque se trata en este caso de una persona a la que estamos desheredando, ¿cierto? El desheredamiento de un legitimario va a impedir que esa persona reciba las asignaciones forzosas. Y el 1208, el 1208, el 1207 se refieren al desheredamiento, una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Y hay causales, ¿cierto? Aparecen allí 5 causales por haber cometido injuria grave, por no haberle socorrido en estado de demencia o sustitución, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a hacerlo. Recuerden ustedes que si una persona se quiere casar con una señorita del Portugal, no, esa es una canción, es una ronda. Decimos, para casarse usted necesita tener 18 años. ¿Pero me puedo casar antes? Sí, desde los 16 a los 18 usted necesita autorización. Esa autorización se llama ascenso y ese ascenso se lo tiene que dar sus padres, sus ascendientes, se lo tienen que dar su curador general, se lo tiene que dar el oficial del registro civil. Si se lo niegan el oficial del registro civil o el curador, usted tiene derecho a reclamarle al juez de familia para que le dé esa autorización. Si se la niegan, no se puede casar. Ha existido lo que se llama disenso. Pero si usted, estando en la situación de tener que requerir de esa autorización, no la pide o negándosela, no la cumple y obtiene subrepticiamente la posibilidad de casarse, usted estará entonces en la situación de que puede ser desheredado, ¿cierto? Desheredado, de acuerdo al 1208. También se puede
desheredar por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o, atención, caballeros, don Marco, don Luciano, don Orlando, por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Estamos hablando de la concupiscencia, don Marco Antonio, que usted lo conoce con ese concepto como apetito desordenado de placeres deshonestos. Ya, esos pueden ser en su momento entonces excluidos de la herencia por el testador. ¿Quién más? ¿En qué otro caso más puede el testador derechamente decir, sabe qué más, señor? Yo a usted no le dejo nada, pero es que yo soy legitimario. No, en mi caso usted no corre porque se trata de que usted es un cónyuge indigno, tiene una indignidad. También puede tratarse de que ese es el cónyuge que dio lugar a la separación judicial por su culpa, y así declarado en la sentencia que declara esa separación judicial, no tiene derecho a la legítima. Tampoco lo van a hacer los ascendientes del causante. Aquí estamos hablando de que el causante tiene padre, tiene madre, pero que cuando él reclamó y pidió la filiación, porque no se le había concedido en el momento de su inscripción en el registro civil, tuvo que reclamarla, y al reclamarla ocurre que ese padre o esa madre le discutieron la filiación. Dijeron, no, usted no es hijo mío, no, no, me parece que no, yo creo que usted no, a mí me da la idea que usted es hijo de fulanito o de fulanita. Bueno, y es definitivamente declarado hijo. En ese caso, ese ascendiente que se opuso judicialmente a la reconocimiento del hijo, tiene entonces la situación de encontrarse excluido de la herencia de ese hijo, salvo que se tratare de un hijo que ha perdonado después a ese padre o a esa madre mediante una acción que se denomina restablecimiento. Vale decir, yo tengo siempre que respetar las asignaciones forzosas, en especial las legítimas, pero tengo también la posibilidad de excluir a determinados herederos cuando se dan las situaciones que acabamos de analizar. Vamos a las asignaciones forzosas en particular. ¿Cuáles son ellas? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles dijimos que eran ellas? Dijimos que eran los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Estamos hablando del artículo 1167, Nicole. Y allí dijimos entonces alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y la cuarta de mejoras. Ustedes saben, ¿cierto?, lo que son los alimentos. Y por lo demás saben que se dividen en forzosos y en voluntarios. Aquí estamos hablando de las asignaciones alimenticias forzosas, de aquellas que legalmente tiene que cumplir el alimentante, no de las voluntarias, porque esas asignaciones de alimentos voluntarios constituyen legados. Son las forzosas las que están en condición de ser alimentos obligatorios y constituyen una baja general de la herencia. Ahora bien, si esa asignación alimenticia forzosa es mayor de lo que por ley corresponde a lo alimentario, el exceso va a constituir alimentos voluntarios y se van a tener que imputar a la cuarta de libre disposición. La regla general es que las asignaciones alimenticias forzosas
gravan la masa hereditaria. Son aquellas que se van a deducir del acervo ilíquido. Pero no hay impedimento para que el testador, ¿cierto?, imponga a uno o más de sus herederos la obligación de pagar esta asignación forzosa. Y de lo anterior entonces deducimos que la obligación alimenticia en los alimentos forzosos es intransmisible, no pasa a los herederos porque constituye una baja general de la herencia, a excepción la que hemos señalado, en que sea el testador el que disponga lo contrario. En el caso de que la asignación alimenticia constituye una baja general de la herencia, para darle cumplimiento en la práctica, se separa de la sucesión un capital determinado, con cuyas rentas se pagan esas pensiones alimenticias y dicho capital debe distribuirse entre los herederos. ¿Qué pasa con estos alimentos forzosos? Hay varias situaciones que se pueden producir y que se analizan con alguna detención en el caso del profesor Hernán Troncoso Larronde. Dice el profesor Troncoso que se pueden presentar 4 situaciones. Dice, el causante fue condenado por sentencia ejecutoriada a pagar alimentos. No cabe duda que son alimentos forzosos. Segundo, el causante pagaba en forma voluntaria los alimentos sin haber sido condenado por sentencia judicial. Si en forma voluntaria el causante estaba dando alimentos a la persona que por ley tiene derecho a exigirlos, ellos constituyen una asignación forzosa, pues se deben por ley. Tercero, el causante fue demandado en vida judicialmente por quien tenía derecho a alimentos, pero la sentencia queda ejecutoriada después del fallecimiento de éste. Las sentencias son declarativas de derechos y en consecuencia el derecho de alimentos existía con anterioridad y en consecuencia esos alimentos el causante los debía por ley y constituyen una asignación forzosa. Y en cuarto lugar, nosotros hablamos de una persona que tenía título legal para demandar alimentos del causante, pero no los recibía ni los había demandado. En esas circunstancias, existe en la doctrina alguna discusión, pero básicamente uno podría decir, respuesta 1, sí constituyen alimentos forzosos, 2, no constituyen alimentos forzosos. Ustedes, cuando estén en ese conflicto y estén demandándolo, buscarán en la materia de tipo doctrinario sus mejores argumentos para defender la tesis que tengan. Por hoy día, ustedes sepan que existen esa doble posibilidad. Yo me inclino que aquel que no demandó no tendría derechos, pero es mi opinión y punto. Seguimos. ¿Alguna pregunta, Marco, Luciano, Nicolás, Alejandro? No. Aunque no tenga el... No, profe. No, profe, está No, claro. No, profesor. ¿Estamos No, bien entonces? Yo tenía una pequeña consulta. ¿No tendría derecho a demandar aunque tuviera el justo título? O sea, el título como para hacerlo. Pero el alimentante no existe. Ah, En el fondo, se supone que esa obligación de alimentos forzosos surge en la medida que la sentencia la declara. Por eso en el tercer caso te dice, ahí le correspondería. Pero en todo caso es materia discutible, no es un tema de resolución absoluta.
Vamos a las legítimas. Se encuentran definidas en el artículo 1181. ¿Qué dice el 1181? Dice de qué sea la legítima y a quienes se llaman legitimarios. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios son por consiguiente herederos. ¿Y quiénes son legitimarios? Dice el artículo 1182. Son legitimarios, primero, los hijos personalmente o representados por su descendencia. Segundo, los ascendientes. Y tercero, el cónyuge sobreviviente. Hasta ahí leen eso ustedes en su código, pero yo les agrego el cónyuge sobreviviente y o el conviviente civil sobreviviente. ¿Por qué se nos aparece este conviviente civil sobreviviente? Porque así lo estableció el artículo 16 de la ley 20.830 del año 2015. Vale decir, hace 5 años, este acuerdo de unión civil, que es el que permite una relación afectiva en común para quienes viven juntamente y que pueden ser indistintamente varones, mujeres o heterosexuales. Vale decir, el acuerdo de unión civil, ustedes recuerdan, ¿cierto? Se puede celebrar en esas circunstancias. Y es este conviviente civil, este que está en la ley 20.830, es legitimario. Hago ostentación de este conviviente civil porque este es el que se llama así. La ley lo llamó así, lo bautizó así, conviviente civil. ¿Por qué? Porque sigue existiendo un conviviente de hecho. Esa persona que vive en pareja con otra, tienen una relación de pareja. Es reconocida por la ley tangencialmente en diversos artículos la relación de pareja heterosexual que da origen al concubinato y en consecuencia ese conviviente derivado de esa unión de hecho, por así decirlo, es el concubino o concubina, a diferencia del que tiene la relación de pareja regulada en el acuerdo de unión civil, que ese se llama conviviente civil. Y entonces estoy diciendo que el legitimario es el conviviente civil sobreviviente y o el cónyuge sobreviviente. No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203. ¿Qué estamos diciendo? E insisto de nuevo en este tema que tiene importancia si en algún momento ustedes como abogados les toca participar defendiendo a ese padre o esa madre que es demandado de filiación por su eventual hijo. Y en esas circunstancias es importante que ustedes aclaren con su cliente, con ese padre eventual, si efectivamente pudiere ser él el padre de ese hijo. Porque si se opone y resulta después en el juicio, con las pruebas de ADN u otras,
que efectivamente él es el padre, lo que va a ocurrir derechamente es que va a ser reconocido ese demandante como su hijo, y él, por haberse opuesto, en la misma sentencia se va a declarar que carece del derecho a entenderse como legitimario, salvo que después lo perdonen, les dije yo a ustedes recién, mediante el restablecimiento. Y que otro tanto también ocurre con él o la cónyuge, que cuando se separan judicialmente, la sentencia que declara la separación dice que se ha producido por culpa imputable a ese cónyuge. Si es así, lo que va a ocurrir es que ese cónyuge va a perder también sus derechos hereditarios en calidad de legitimario. Por consiguiente, en una discusión de separación judicial, es interesante que en lo posible ella se declare cuando las partes estén de acuerdo y que se declare de tal forma que no aparezca que esa separación pueda ser imputable a culpa del otro cónyuge, porque si es así, se va a producir la pérdida de estos derechos hereditarios. ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos a propósito de esto? Decimos que los hijos son legitimarios personalmente o representados por su descendencia. Agreguemos algo, dice que legítima es aquella cuota de los bienes del difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Y los legitimarios son por consiguiente herederos. Constituyen una asignación forzosa. La asignación forzosa es el género y la especie es la legítima. Y decíamos entonces que los hijos personalmente o representados por su descendencia son los primeros legitimarios que se nos aparecen. Esto significa que tiene cabida el derecho de representación del artículo 984 en mérito de lo dicho en el artículo 1183. Con la excepción de aquel que se había opuesto, ¿cierto?, a la calificación de esa filiación. Ahí es donde yo decía que frente a la demanda en que se pide el reconocimiento de la filiación, lo primero que uno como abogado debería hacer es recomendarle al cliente, fuera de juicio, vamos, hagamos un ADN en un laboratorio serio de su confianza, y en esas circunstancias, si ese examen de ADN revela que este demandante es hijo suyo, vamos nosotros al juicio a aceptar, o derechamente vamos a la oficina del registro civil a reconocer como hijo a esa persona, pero no aparecer en el juicio, ¿cierto? No aparecer en el juicio que estamos nosotros en circunstancias de discutir ese reconocimiento de filiación. Doña Francisca Torres viene llegando, la recibimos con pitos y flautas. Entonces, decimos nosotros, llegó la Francisca. Decíamos entonces que este es el primer legitimario, los hijos personalmente o representados. Y mencionábamos que también son legitimarios los ascendientes. Estos ascendientes, ¿cierto?, tienen también algo que decirnos a propósito aquí. Me da la idea que algo había visto yo por aquí que me llamó la atención en el sentido que
este ascendiente aparece ahora como, ya voy a encontrar la disposición, en el sentido de que tradicionalmente, ya, vamos avanzando nomás. Decía yo que están los ascendientes. Aquí, en el caso de los ascendientes, no procede el derecho de representación. Y finalmente el número 3 hablaba del cónyuge sobreviviente, y cuando hablábamos del cónyuge sobreviviente, yo les decía, hay que agregar al conviviente civil sobreviviente. Las legítimas se distribuyen conforme a las reglas de la sucesión intestada. Por consiguiente, las legítimas se distribuyen solamente entre los legitimarios y no concurren a ella los herederos ad intestato que no tengan dicha calidad. ¿En qué forma se divide la legítima de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada? Se aplican las normas de los órdenes sucesorios, específicamente el primer y segundo orden sucesorio. En estos casos, la legítima va a repartirse entre los legitimarios en las formas señaladas en los artículos 988 y 989, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes qué es lo que hacíamos en esos casos? 988 y 989. Nosotros lo que hacíamos derechamente allí era lo siguiente. 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. El cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente recibirá una porción que por regla general será equivalente al doble de lo que por legítima rigurosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere solo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese hijo. No se preocupen respecto de cuál es una legítima y cuál es otra, porque ya lo vamos a ver. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Correspondiendo al cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente, la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. ¿Y qué es lo que decía el 989? Que es el segundo orden sucesorio. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. A falta de estos, de los ascendientes, llevará todos los bienes el cónyuge y o conviviente civil, y a falta de cónyuge y o conviviente civil, los ascendientes. Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. Por consiguiente, en esa situación estamos hablando de la forma en que se divide la legítima de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. No se pasa en ningún caso, no se pasa en ningún caso al tercer orden sucesorio, que era el de los hermanos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y por qué? Porque estos herederos no son legitimarios. Deberíamos ahora
ir a la clasificación de las legítimas. Pero atento que ya estamos llegando a una hora de haber estado aquí entretenido con ustedes, dedicado a este cuento sucesorio. Vamos a hacer un recreo. Y este recreo va a durar 20 minutos, don Luciano, para que descanse bien descansado y haga un par de ejercicios con el cuello porque le está doliendo. Ya. Y don Marco que haga algunos ejercicios también porque le duele la cintura. De ustedes no digo nada porque ustedes están maravillosas. Mis estudiantes y discípulas siempre están bien. Nos vemos a las 10:20. Este Zoom sigue abierto porque no ha aparecido nada que diga que se acabe. Así que lo dejamos abierto. Yo a lo más dejo mi micrófono en silencio. Eso es. Nos vemos a las 10:20. Ya, profesor. Profesor, gracias. Gracias. Ya, profesor, gracias. Reanudamos la grabación entonces y seguimos. Seguimos con lo nuestro. Estábamos nosotros en la clasificación de las legítimas. Clasificación de las legítimas. Las legítimas pueden ser de dos clases. El artículo 1184 nos habla de una, 1184. ¿Qué nos dice el 1184? 62, 74, 83, 84. De la legítima rigorosa, la mitad de legitimaria, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. De todo eso habla este artículo 1184. La mitad de los bienes ¿cierto? La mitad de los bienes previas las deducciones indicadas en el artículo 959. ¿Se acuerdan? Las bajas generales y todo lo demás. Y las agregaciones que enseguida se expresan se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa. No habiendo descendientes con derecho a suceder, el cónyuge sobreviviente, no habiendo descendientes con derecho a suceder, cónyuge sobreviviente, conviviente civil sobreviviente, ni ascendientes, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio. Habiendo tales descendientes, cónyuge, conviviente civil o ascendientes, la masa de bienes previas las referidas deducciones y agregaciones se dividirá en 4 partes. 2 de ellas, o sea, la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas. Dijimos, 2 de ellas, la mitad en el fondo, 2 de ellas para las legítimas rigorosas. Otra cuarta para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o conviviente civil o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta
de que ha podido disponer a su arbitrio, la que llamamos cuarta de libre disposición. Eso es lo que nos dice el artículo 1184. De manera entonces que esa es la legítima rigorosa. ¿Cuáles son las agregaciones de que se ha mencionado recién? Son las indicadas en los artículos 1185 a 1187. Los acervos, pues, los acervos imaginarios, ¿cierto? De tal modo que si existen las acumulaciones para determinar la mitad legitimaria, deben efectuarse estas agregaciones al acervo líquido para formar el primer acervo imaginario o el segundo acervo imaginario según corresponda, y la mitad de ese acervo imaginario es la mitad legitimaria. Es decir, para calcular la legítima rigorosa se parte del acervo líquido, del primer acervo imaginario o del segundo acervo imaginario. Todo ello según si corresponda o no a hacer las agregaciones, que son aquellas derivadas de los mismos acervos. La mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes. El artículo 1183 nos dice que en materia de legítimas tiene cabida el derecho de representación y como consecuencia de ello, el artículo 1184 dispone que la mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes entre los legitimarios conforme las reglas de la sucesión intestada. Recordemos, se sucede por cabeza cuando se hereda directamente, esto es, en la porción establecida por la ley. Y se sucede por estirpe cuando se hereda indirectamente, esto es, por derecho de representación, en la porción que correspondía al representado. ¿Se acuerdan el caso que teníamos del hijo que comparecía personalmente? Ese aceptaba por cabeza, pero estaba a su vez el otro hijo que había premuerto y que tenía 4 hijos, que en el fondo eran nietos del causante. Esos 4, ¿cierto?, heredaban por estirpe, de manera que heredan indirectamente en la porción que correspondía al representado. Una mitad se la había llevado el primer hijo que estaba vivo y la otra mitad se dividía entre estos 4 que comparecían por representación. ¿Qué características tiene la legítima rigorosa? Es primero una asignación forzosa. En segundo lugar, el Código Civil dice que no se acepta la renuncia anticipada de la legítima rigorosa porque hay aquí un interés público comprometido, por lo que es obligatoria para el causante respetarla. En tercer lugar, la legítima rigorosa no puede sujetarse a modalidades de ninguna especie, porque si las aceptáramos, a través de ellas se podrían burlar las asignaciones forzosas. Esto es una excepción porque ustedes, de todo lo que han ido estudiando en derecho civil, tienen claro que las modalidades tienen cabida en todos los ámbitos, ¿cierto? Las restricciones del derecho civil a las modalidades están en el derecho de familia, pero no en los actos patrimoniales. El que debe una legítima, el testador, podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago, pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna ni tasar los valores de dichas especies. Esto porque a través de la tasación se podría burlar las normas sobre asignaciones forzosas al señalar un valor exorbitante que excediera mucho su valor real.
Esto plantea una discordancia entre esta norma y el artículo 1318, que autoriza al causante a hacer la partición de sus bienes y por ende puede tasar sus bienes. Este problema se ha resuelto señalando que el artículo 1197 tiene un campo de aplicación y el artículo 1318 otro distinto. Si el testador hace la partición, puede tasar los bienes. En tanto, si se limita a señalar los bienes con que ha de pagarse la legítima, no puede tasarlos. Las legítimas rigorosas gozan de preferencia para su pago. Así se desprende de los artículos 1189, 1193 y 1194. El artículo 1190 se refiere al caso en que falta un legitimario que no deja descendencia con derecho a representarlo. En este caso, se produce un acrecimiento dentro de la mitad legitimaria y la porción del legitimario acrece a los demás legitimarios. Para que opere este acrecimiento es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos. Primero, tiene que faltar un legitimario. Segundo, el legitimario que falta no debe haber dejado descendencia con derecho a representarlo. Cuando se produce este acrecimiento dentro de la mitad legitimaria, la legítima rigorosa mantiene su carácter de tal. Por consiguiente, no pasa a ser legítima efectiva. Y vamos a ver ahora qué es o como qué concepto damos respecto de lo que es la legítima efectiva. Es la legítima rigorosa aumentada con la parte de mejoras o la parte de libre disposición de que el causante no dispuso, o si lo hizo, no tuvo efecto su disposición. Veamos el tema de los acervos imaginarios. Decíamos que estos acervos imaginarios constituyen uno de los medios indirectos que ha establecido el legislador. Viene llegando don Guillermo Andrés Cofré, yo no lo había visto. Ahí está. Que pase de la sala de espera, que entre. Don Guillermo, bienvenido. Gusto verlo. Decíamos que los acervos imaginarios constituyen uno de los medios indirectos que ha establecido el legislador para la protección de las legítimas y mejoras. Tienen por objeto evitar que el causante, a través de las donaciones que haya hecho en vida a otros legitimarios o a terceros, pueda perjudicar a los legitimarios y asignatarios de la cuarta de mejoras. Pues bien, los acervos imaginarios son dos. El primer acervo imaginario se llama también colación, igual que la parte de alimentos que uno tiene para el almuerzo, una colación. Eso, colación se llama este primer acervo imaginario. Lo que sucede en este caso es que el causante en vida hizo donaciones ¿a quién? A los legitimarios. Estos bienes tienen que colacionarse o agregarse a los bienes del causante como si nunca hubieran dejado de pertenecer a su patrimonio. ¿Qué concepto damos entonces? Es un acto por el cual un heredero que concurre con otros en la sucesión devuelve a la masa partible las cosas con que el donante o causante lo beneficiara en vida, para compartirlas con sus coherederos como si nunca las hubiera tenido. Requisitos
para que proceda a la formación de este primer acervo imaginario. Primero, que al abrirse la sucesión existan legitimarios. Segundo, que el causante haya hecho donaciones a uno o más legitimarios. ¿Qué es lo que se acumula? Primero, las donaciones irrevocables o donaciones entre vivos hechas por el causante a uno o más legitimarios. Segundo, las donaciones revocables solo cuando el causante las entregó en vida al donatario en razón de legítimas o mejoras. La acumulación de las donaciones irrevocables entre vivos no aprovecha a la parte de libre disposición, pero sí la beneficia la acumulación de las donaciones revocables por causa de muerte. Hay que hacer dicha distinción porque de acuerdo al 1199, las donaciones irrevocables no pueden beneficiar a la parte de libre disposición. Pero esta disposición no se refiere a las donaciones revocables que sí benefician a la parte de libre disposición. No se acumulan las siguientes donaciones para calcular el primer acervo imaginario. Las donaciones moderadas que se hacen según el uso y la costumbre. Las donaciones hechas a un descendiente con ocasión de su matrimonio. Los gastos de educación de un descendiente. Sí se acumulan los desembolsos hechos por el causante para el pago de las deudas de un legitimario que sea descendiente en cuanto ese pago haya sido útil. Los legados no se acumulan para este acervo porque material y jurídicamente pertenecen al patrimonio del causante, salvo que haya entregado las cosas en vida, son donaciones revocables. Ahora bien, el segundo acervo imaginario, este acervo se forma cuando el causante ha hecho donaciones irrevocables a terceros extraños. Su objeto es defender los derechos de los legitimarios y de los asignatarios de la cuarta de mejoras, o solo los legitimarios, frente a estas donaciones hechas a quienes no tienen esa calidad. Cuando hablábamos del primer acervo imaginario, estábamos hablando de las donaciones que se hacían a los hijos, a los nietos, a quienes eran legitimarios. Pero aquí estamos hablando de las donaciones que se hacen a terceros, ¿cierto? En el caso de los caballeros, ¿cierto? Estamos pensando en donaciones que le hicieron a la señorita Luli, a la señorita Geisha o a alguna de otras de aquellas ciudadanas de la farándula. Y a su vez, si yo pienso en las mademoiselles, que son quienes también forman parte de este curso, seguramente algún apuesto doncel de un reality pudiera haber sido objeto de esas donaciones, ¿cierto? Algún, no sé, Fabricio, no sé qué otro nombre tienen esos ciudadanos. Pero en fin, ustedes saben a quién me refiero. O también no tengo por qué hacer diferencia. Yo soy tan tradicional, sigo pensando hombre con mujer, mujer con hombre, y ocurre que eso no necesariamente es así. Hoy día puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Todavía no faltan los que piensan y quieren que aparezcan las mascotas. Bueno, entonces hablo del segundo acervo imaginario. Este acervo se forma cuando se han hecho donaciones irrevocables a terceros extraños y su objeto es defender los derechos de los legitimarios, de los asignatarios de la cuarta de mejoras o solo los legitimarios frente a donaciones hechas a quienes no tienen esa calidad. Para que proceda la formación del segundo acervo imaginario, ¿qué se requiere? Requisitos: que al hacer la donación hayan existido legitimarios, que deben existir legitimarios al momento del fallecimiento del causante,
que el causante tiene que haber hecho donaciones irrevocables o entre vivos a terceros. Y estas donaciones tienen que ser excesivas. Esto es, exceder de la cuarta parte de la suma formada por este valor y el acervo imaginario. En este requisito pueden presentarse las siguientes situaciones. Aquella en que las donaciones no son excesivas, no procede este segundo acervo. Aquella en que las donaciones son excesivas, procede este acervo para limitar la parte de libre disposición. Y aquella en la que las donaciones son tan excesivas que lesionan parte de las cuartas de mejoras y de las legítimas o incluso de ambas. Procede la formación de este acervo y la acción de inoficiosa donación. ¿Cuáles son los objetivos del segundo acervo imaginario? El primer objetivo de este acervo es limitar la parte de libre disposición, pues el causante ya dispuso en vida de la parte que podía asignar libremente por testamento. Los legados tienen que reducirse a la cuarta parte de la herencia. Se pagan primero los legados preferentes y luego se procede a rebajarlos a prorrata. El segundo defecto de este acervo imaginario consiste en dar nacimiento a la acción de inoficiosa donación. Esta acción es la que tienen los legitimarios en contra de los donatarios cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas que lesionan las legítimas y las mejoras y que se traduce en la rescisión de dichas donaciones. Eso dijimos entonces respecto de las legítimas. Corresponde ahora que hablemos un par de cosas sobre la cuarta de mejoras. Los asignatarios, ¿qué pasa con esta cuarta de mejoras? Los asignatarios de esta, de acuerdo al artículo 1195, son los siguientes. ¿Quiénes son? Veamos quiénes son. Veamos quiénes son los asignatarios de la cuarta de mejoras. ¿Dónde está la cuarta de mejoras? Se me perdió la cuarta de mejoras. Estaba por aquí. Estaba por aquí. La reforma del testamento. Estaba por aquí. Aquí está la cuarta de mejoras. El artículo 1184 nos indica cómo se divide la herencia quedada al fallecimiento de una persona. De acuerdo con el inciso final de esta disposición del 1184, si el difunto ha dejado descendientes con derecho a suceder, cónyuge sobreviviente o ascendientes, la masa de bienes quedados a su fallecimiento, previas las deducciones y agregaciones, se dividirá en 4 partes. 2 de ellas, o sea, la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas. Otra cuarta para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge, a su conviviente civil, o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios. Y otra cuarta, que es la que nosotros llamamos cuarta de libre disposición, que es aquella de la cual ha podido disponer a su arbitrio. Asignaciones forzosas, número 3, la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Luego, en la actualidad, pueden ser asignatarios los descendientes, el cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente, y los ascendientes.
El profesor Troncoso Larronde nos dice, históricamente no era así. En el código original solo eran asignatarios de la cuarta de mejoras los descendientes legítimos. El año 1989, por la ley 18.802, se incorporó también entre ellos al cónyuge sobreviviente. Y por la ley 20.830 de 2015 se incorporó al conviviente civil sobreviviente. Y finalmente dice la ley 19.585 agregó a los ascendientes. Esta misma ley 19.585 la hizo extensiva a toda clase de descendientes, porque esta ley 19.585 fue la que eliminó la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, y por consiguiente hoy día todos los hijos son iguales. Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras. De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes, su cónyuge o conviviente civil y sus ascendientes. Podrá, pues, asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros. ¿Quién dijimos que podían ser los asignatarios de la cuarta de mejoras? Podían serlo, dijimos, los descendientes, su cónyuge o conviviente civil y los ascendientes. Yo podría, teniendo 10 hijos, teniendo un conviviente civil sobreviviente y mi padre vivo, asignarle la cuarta de mejoras exclusivamente a mi conviviente civil. La cuarta de mejoras solamente para mi conviviente. Y dejo, chupándose el dedo, a los 10 hijos y a mi padre. Esa es la facultad que tengo con la cuarta de mejoras cuando se me dice que puedo hacer la distribución que quiera entre quienes sean asignatarios de ella. Luego, lo que estamos diciendo es que el testador puede elegir libremente entre los asignatarios de la cuarta de mejoras y también puede distribuirla como quiera. Incluso puede dejar la cuarta de mejoras tanto a descendientes o ascendientes que sean legitimarios como quienes no lo sean. Así perfectamente el causante puede asignar la cuarta de mejoras o parte de ella a uno de sus abuelos, no obstante estén vivos sus padres, o a un nieto, sin que obste a ello que esté vivo su hijo o hija, padre o madre de aquel. Eso entonces como líneas generales para conceptualizar la idea de esta cuarta de mejoras. Características que tiene la cuarta de mejoras. Primero, es una asignación forzosa. Esto significa que la favorece la formación de los acervos imaginarios. Segundo, que si el testador dispone de ella en favor de personas que no sean las que la ley indica, procederá la acción de reforma del testamento. Las mejoras no se presumen, necesitan declaración expresa del testador o del donante. Por ello, las asignaciones de cuarta de mejoras suponen un testamento, requieren manifestación de voluntad del testador. Si no hay testamento, se aplican las reglas de la sucesión intestada y entonces la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición acrecen a la mitad legitimaria y forman las legítimas efectivas. ¿Caben las modalidades en la asignación de mejoras? Dijimos que no,
que hemos visto que las legítimas rigorosas no pueden ser objeto de modalidades. Tratándose de las mejoras, la norma legal no ha establecido una norma igual a ella. Esto es, no ha prohibido las modalidades. Solo ha dispuesto que esos gravámenes deben ser siempre a favor del cónyuge conviviente civil o de uno de los descendientes o ascendientes del testador. Tratándose de las modalidades, cabe concluir que ellas serán válidas solo cuando no signifiquen una alteración de los derechos de los asignatarios de la cuarta de mejoras que indica la ley. Pero ustedes tienen que recordar, y si no lo recuerdan, ahora lo hacemos recordar, don Guillermo. ¿Usted se acuerda del objeto ilícito? ¿O no se acuerda? Sí. Sí, se acuerda. Y se acuerda que entre el objeto ilícito estaba que había objeto ilícito, ¿cierto? En la enajenación de las cosas que estaban embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorizara o el acreedor consintiera en ello. Y entre esas estaba también aquella norma que hablaba del pacto de no mejorar. No estaba allí, estaba en el 1463, si yo mal no recuerdo. El 1463 es, ¿qué es lo que dice el 1463? Veámoslo mejor, leámoslo y así lo recordamos. 1463. Estamos hablando del objeto ilícito. Y dijimos, 1463. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legítima o mejoras están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. Nos vamos entonces nosotros al 1204, que este 1204 es el que contiene aquella institución que nosotros mencionamos como el pacto de no mejorar. ¿Y en qué consistía este pacto de no mejorar? Dice, si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, aquí estamos hablando del testador que allá se nos tiene que morir, pero aquí estamos hablando que este difunto está vivo todavía, ¿cierto? Si este futuro causante hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes o al conviviente civil, que a la sazón era legitimario no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con esta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura entre un legitimario y el que debe la legítima serán nulas y de ningún valor. Entonces, señor, ¿puedo yo hacer algún acto con alguno de mis herederos mientras estoy vivo para asignarle a ellos de mejor manera alguna parte de la herencia? No, no puedo. Bueno, ¿y en qué consiste entonces este pacto de no mejorar? En eso, en que yo lo que convengo con esos legitimarios futuros míos es de que yo no voy a disponer de la cuarta de mejoras. Yo le digo a mis 10 hijos, yo no voy a disponer de la cuarta de mejoras. De manera que el día que yo me muera, la cuarta de mejoras se va a juntar a la mitad legitimaria, ¿cierto? Y entonces ustedes, en vez de estar hablando de la pura mitad,
van a estar hablando que es la mitad legitimaria esta, más la cuarta de mejoras, las que se van a juntar para repartírselas a ustedes. Eso le dije yo por escritura pública a mis 10 hijos. Y a continuación, años después, todavía vivo y entusiasmado de la vida, hago un testamento. Y en ese testamento le dejo la cuarta de mejoras en su totalidad a mi conviviente civil. He violado el pacto de no mejorar que había yo suscrito con mis legitimarios, a los cuales les dije, no voy a disponer de la cuarta de mejoras. Pues bien, en esas circunstancias, entonces, esos hijos míos tienen derecho a que los asignatarios de esa cuarta, el conviviente civil, le entreguen lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción le hubiera aprovechado. Vale decir, le van a decir al conviviente civil, oiga, si esa cuarta de mejora se hubiera distribuido entre usted y nosotros, los 10 hijos, a usted le habría tocado el doble de lo que a nosotros. Pues bien, eso quédeselo, pero el resto nos lo devuelve a nosotros, que son los que pactamos con nuestro causante el pacto de no mejorar. ¿Qué más decimos? Decimos 2 palabras respecto del desheredamiento o exheredación, que ya lo mencionamos en parte hace un rato, diciendo que era la disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Ese acto de desheredamiento tiene que hacerse por testamento. Tiene que existir una causa legal, contempladas esas que leímos en el 1208. Tiene que indicarse la causal en el testamento. Y estos hechos constitutivos de la causal tienen que probarse en vida del testador o con posterioridad a su fallecimiento. ¿Qué efectos traía el desheredamiento? Hay que estarse a lo que el testador señale en su testamento. Puede ser un desheredamiento total o parcial. El legitimario es privado de su legítima y todas las asignaciones por causa de muerte y donaciones. No se extiende a los alimentos, salvo el caso de injuria atroz. Este desheredamiento puede ser revocado. Supone el otorgamiento de un nuevo testamento en que se deje sin efecto el desheredamiento anterior. Yo les decía a ustedes que estos desheredamientos son situaciones muy de excepción, pero de excepción y todo, de repente es razonable que uno busque o se encuentre con algún ejemplo. Y yo les mencioné, creo, cuando hablamos de las clases asincrónicas, que había un ejemplo de desheredamiento que se había producido porque había sido muy bullado en el caso de quien fue el gerente general de las empresas Penta, de los Carlos, estos señores de rancia alcurnia aristocrática y oligárquica que fueron procesados y condenados, y entre parte de sus condenas, fuera de devolver una cantidad importante de dinero, ahora están de moda de nuevo porque el Servicio de Impuestos Internos, condoliéndose de esa situación, les consideró que formaban parte de los gastos justificados la contratación de los abogados. Y los abogados en ese juicio, se podrán imaginar ustedes, cobraron caro, eran como 1.200 millones de pesos. Bueno, y eso se lo consideraron gastos, vale decir, no tenían que pagar renta sobre ese dinero. Pues bien, yo estoy hablando del gerente, del señor Hugo Bravo, que dio lugar a este juicio
el señor Bravo se puso a pelear con el señor Carlos Délano y con el señor Carlos, no sé cuánto se llamaba el otro, Carlos, Lavín. ¿cuánto, Guillermo? Carlos Lavín era el otro, ¿no? Carlos Lavín, efectivamente. Carlos Délano y Carlos Lavín. Entonces, ocurre que este ciudadano, don Hugo Bravo era el gerente general, quería mejorar su situación económica, había estado trabajando toda la vida para enriquecerlos a los dueños, y él, que era el que hacía los negocios y hacía las actividades, se dio cuenta que su patrimonio era muy disminuido al lado de los otros. Entonces dijo, mejórenme, páguenme una indemnización por aquí, páguenme otra indemnización por acá. Y los Carlos se les asomó el escocés que hay en el fondo de sus corazones, genoveses, los genoveses dicen también que son apretados. Entonces, y le dijeron que no. Y entonces, don Hugo Bravo se le cayó el cassette y denunció todo lo que fue el conflicto de las platas que financiaban a los políticos, vale decir, cómo la corrupción afectaba a toda la clase política de derecha, de izquierda, de centro, de lo que usted fuera. Si usted quería ser candidato a alguien y quería tener un buen financiamiento, tenía que recurrir a Penta. Y si no a Penta, bueno, a Sokimich, que fue el otro que apareció por el lado. Bueno, en esas circunstancias, nosotros estamos hablando que el señor Bravo también discutió en su familia, y en su familia discutió con su cónyuge. Y su cónyuge aparentemente estuvo más del lado de los Carlos que del lado de su marido. Y eso significó que él consideró que eso era una alta traición, por así decirlo, una situación de deslealtad, e hizo un testamento en el cual desheredó derechamente a su cónyuge y además puso en la situación, como él ya estaba enfermo, tenía un cáncer que se había establecido que era terminal, puso en entredicho a sus hijos, porque sus hijos iban a ser los que tenían que sostener la acción judicial en el evento que él falleciera. Pero en todo caso, ahí estaba el tema. Él, por esta falta de lealtad de su cónyuge, la deshereda, y al desheredarla, la priva de sus derechos en la herencia. ¿Qué pasó con el testamento? Don Hugo Bravo falleció, pero la pregunta que quedaba en el aire, ¿y qué pasó con el testamento? ¿Los hijos sostuvieron la acción que era para desheredar a su madre o no? ¿Qué pasó? Bueno, si ustedes se meten a investigar, van a tener la respuesta. Y la respuesta es muy simple. En el fondo, lo que ocurrió, porque al final ese juicio de desheredamiento no llegó a su fin. Lo que ocurrió fue que los abogados de Hugo Bravo, que sabían que eventualmente sus hijos era muy difícil que sostuvieran la acción contra la madre, dijeron, lleguemos a un acuerdo con los abogados de esta señora. Y llegaron a un acuerdo. Y en el acuerdo entonces lo que hicieron fue algo más simple. Se divorciaron. Don Hugo Bravo se divorció de su cónyuge y en esa circunstancia ella no tuvo derecho a parte alguna de la herencia. Y ella lo aceptó como un castigo. Mentira, no aceptó como castigo nada. Lo que ocurrió es que en ese juicio de divorcio se estableció una compensación económica y mecanismos indemnizatorios para la cónyuge que se divorciaba, que fueron del orden, según se lee en la información que ustedes van a encontrar, del orden de 1.200 millones de pesos. Entonces, ocurre que la cónyuge no recibe nada como heredera, pero sí recibe en la causa de divorcio. Eso, si ustedes se meten a la página, a Google, y googlean Hugo Bravo, caso Penta, y se meten con el desheredamiento, le va a aparecer la información. Me da la idea que el artículo que aclara todo lo que dice relación con el desheredamiento es un artículo de la Tercera.
el diario La Tercera hizo un reportaje sobre ello y terminó explicando este cuento que para mí era bien interesante cuando partió, pero que hoy día ustedes tienen la respuesta rápida sobre la base de que se arreglaron. Que fue lo mismo que pasó en el otro caso que teníamos también para conocer y estudiar y que yo les recomendaba que ustedes copucharan, que era el de Douglas Tompkins, ¿cierto? Douglas Tompkins, ciudadano norteamericano que vive en nuestro país, ¿cierto? En el Parque Pumalín, fallece en Chile, ¿cierto? Por hipotermia cuando tiene el accidente en el kayak en la región de Aysén, y él no tenía otros herederos porque en definitiva la distribución de sus bienes la había hecho en vida para unos trusts de aquellos que forman los norteamericanos, con el cual dejan la administración de sus bienes a un destino determinado. Y en estas circunstancias, lo que se había hecho, aquí viene entrando Orlando Cerda, que no es Orlando Cerda es la chapa de una compañera de ustedes. Entonces, en esas circunstancias, tengo entendido, le vamos a preguntar ya nomás quién es. Entonces, en esas circunstancias ocurre que una hija de Douglas Tompkins, que no recibió ninguna cosa de su padre como herencia, cosa que sí podía hacer en su calidad de ciudadano norteamericano, en que no tenía las obligaciones de las asignaciones forzosas de la ley chilena. Entonces ella reclamó, demandó, tengo entendido que en California, y demandó aquí en Puerto Varas. Y finalmente, cuando ya estaba la discusión llegando cerca de la sentencia, todo solucionado, llegaron a acuerdo, le asignaron una parte de bienes a esa hija o a esa cónyuge, ya no recuerdo, y en definitiva el cuento no se soluciona por la vía de una interpretación armónica de las normas jurídicas que regulaban el caso, sino por la vía de un acuerdo en que los intervinientes, los administradores del trust, que eran la viuda actual y otra persona, le entregan parte a esta hija para que ella reciba parte de los bienes y se quede tranquila y no genere mayor cuestión. Así que los dos casos que eran como para llegar a estudios jurídicos y saber si se le aplicaba, si no se le aplicaba, si él había tenido su último domicilio en Chile, si se le aplicaba la ley chilena, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden mirar googleando, ¿cierto? Marco Antonio, usted encuentra esas cosas en Google, ¿no? Sí, profesor. De hecho, en el portal de Hernán Corral Talciani, ahí uno veía los testamentos. Y respecto al caso de Hugo Bravo, también salió una revista el sábado, Eso cuando mismo, señaló, claro, que sí, sí. había nombrado de albacea a Katin Latrobe y A la le había abogada que ella tenía, sí, al esa que abogado que él tuvo al final. sí. Ya. Entonces, es usted una persona que va a colaborar, ¿cierto? Con esas causas a sus compañeros si las tiene, o les indica, les manda un correíto, les dice, aquí pueden verlo, aquí pueden copuchar, de manera que ustedes no tengan solamente la parte teórica, que es tan fome de repente como pura teoría. La gracia está en estas cosas simples de la vida, ¿cierto? Podríamos ver qué pasó con la herencia del japonés. ¿Se acuerdan del japonés aquel que le dejó todas sus cosas a la geisha? Pero que las cosas que le regaló a la geisha eran consecuencia de una estafa que el japonés había hecho a un banco cooperativo allá en Japón. Y tengo entendido que por eso la geisha finalmente tuvo que devolver la casa que le remataron y todo lo demás para pagar a ese banco japonés de donde provenía, como quien dijera, era un lavado de dinero el que había hecho ella con este tipo de actividad. Claro que la actividad ella la había desplegado plenamente. Nunca nadie negó que ella había desplegado su actividad. Entonces, en esas circunstancias, nosotros hablamos del desheredamiento y estamos a la vuelta de la rueda de hablar de la acción de reforma del testamento.
decimos que la acción de reforma del testamento es un medio directo que el legislador otorga a la persona que ha sido preterida en sus derechos. A ver, pero partamos por algo más simple primero. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que el testamento tenía una definición, esa que decía que era un acto más o menos solemne por el cual una persona dispone, hace las disposiciones respecto de sus bienes para que ellos se cumplan después de sus días. ¿Cómo dicen? El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Y señalábamos que tal vez uno de los verbos rectores, para usar expresiones de los penalistas, ¿cierto?, era la de la facultad de revocar, que esa facultad de revocar era poco menos que de la esencia del testamento. Y en consecuencia, ¿cierto?, hay que tener en consideración que en esas circunstancias, siendo esencialmente revocable el testamento, permite que se deje sin efecto. ¿Qué es lo revocable del testamento? Son las disposiciones. Recuerden ustedes que dentro del testamento hay disposiciones y también declaraciones. Las disposiciones y declaraciones testamentarias. Lo revocable son las disposiciones, guardando silencio respecto de las declaraciones. Nosotros mencionábamos que en el testamento el testador puede hacer reconocimientos de un hijo. Y esa es una declaración testamentaria. En consecuencia, el reconocimiento es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior. Se trata, pues, entonces de una declaración testamentaria que no es afectada por la revocación del testamento que contiene. Las disposiciones testamentarias deben revocarse por medio de otro testamento. Clasificación de la revocación del testamento puede ser total o parcial. Es total cuando mediante ella queda íntegramente sin efecto el testamento revocado, y es parcial cuando el testamento revocado subsiste en las partes en que no es dejado sin efecto. Afecta solamente ciertas cláusulas del testamento. Y esta revocación a su vez puede ser expresa o tácita. Es expresa la que se hace en términos formales y explícitos. Se dice: vengo en revocar en todas sus partes el testamento otorgado con tal fecha. ¿Cómo otorgó usted ese testamento? Lo otorgué como testamento solemne abierto. ¿Cómo quiere revocarlo? De la misma manera, tiene que hacer un nuevo testamento. No podría hacer una simple escritura pública porque se requiere la formalidad total. Pero nosotros queremos mencionar ahora la acción de reforma del testamento, que es el medio directo que el testador, que el legislador otorga a los asignatarios forzosos para defender y amparar sus legítimas y mejoras. ¿Qué se dice en el artículo 1216? Los legitimarios, a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma, ellos o las personas a quienes hubieran transmitido sus derechos, dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Si el legitimario a la apertura
estructura de la sucesión no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción antes de la expiración de los 4 años, contados desde el día en que tomare esa administración. ¿Cuál es la definición que se nos da por don Hernán Troncoso de esta acción de reforma del testamento? Es aquella que corresponde a los legitimarios o a sus herederos en caso de que el testador en su testamento no les haya respetado las legítimas o mejoras, según los casos, para pedir que se modifique el testamento en todo lo que perjudique dichas asignaciones forzosas. ¿Qué características tiene la acción de reforma del testamento? Es una acción personal. Debe intentarse contra los asignatarios instituidos por el testador en perjuicio de las asignaciones forzosas amparadas por la acción. Es una acción personal. Insisto en el cuento porque hay que distinguirla de la acción de petición de herencia, que es real, pues ella puede intentarse contra cualquier persona que esté poseyendo la herencia a título de heredero. Ahora, la jurisprudencia ha establecido que nada obsta a que puedan ejercitarse ambas acciones conjuntamente, la de petición de herencia y la de reforma del testamento. Decimos que también es una acción patrimonial, persigue un fin económico y en consecuencia es una acción renunciable, transferible, transmisible, prescriptible. Y 2 requisitos deben concurrir para la prescripción: que los legitimarios tengan conocimiento del testamento en que se desconocen sus legítimas y que tengan conocimiento en su calidad de tales. ¿Cuál es el objeto de la acción? La acción de reforma del testamento es un juicio de lato conocimiento, es un juicio ordinario. El objeto de la acción de reforma, ¿cuál es? Perseguir la legítima rigorosa o la efectiva en su caso. El legitimario reclamará su legítima rigorosa si es ascendiente y si es descendiente del causante cuando sus derechos han sido desconocidos en favor de otros legitimarios de igual derecho, y la legítima efectiva cuando sus derechos hayan sido violados en favor de terceros extraños. Puede perseguir la cuarta de mejoras, esta acción de reforma del testamento. Ello sucede cuando el testador la distribuye entre personas distintas de aquellas a quienes corresponde. La acción de reforma del testamento solo corresponde a los legitimarios y no a todas las personas que pueden ser beneficiadas con la mejora. 2 palabras finales respecto de este tema con relación a la preterición. Fue preterido. ¿Qué decimos con aquello? El haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima. Conservará además las donaciones revocables que el testador no hubiera revocado. Como de acuerdo con la ley se entiende instituido heredero, deberá intentar la acción de petición de herencia y no la reforma del testamento. El artículo transcrito dice: el haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima. Deberá entenderse como heredero de su legítima, luego es una norma de carácter imperativo y en consecuencia estaremos ante un heredero que ha sido privado de su calidad de tal y por ende debe intentar la acción de petición de herencia. Y eso es lo que diremos por hoy respecto de este tema que dice relación con lo referido a las legítimas y esta acción de reforma del testamento. Nosotros tenemos la prueba
Era hoy día. No. La prueba es para el día 30, pero es que antes fue para el 9. Entonces, por eso es hoy día, es hoy día. Interrogamos ya. Hagan una fila. Acá los pares y acá los impares. No. Entonces, tenemos nuestro cuento diseñado y deberíamos ir avanzando en lo que es la partición de bienes. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos las medidas que dicen relación. Ya no, nosotros tenemos todavía alguna actividad que hacer dentro de lo que son nuestras diapositivas. De manera que, pero por ahora llegamos hasta aquí para no sobrecargar vuestro magín más allá de lo que corresponde. Perdón, aquí me aparece Orlando Cerda. ¿Quién es Orlando Cerda? Don Orlando. ¿Quién es Profesor, usted? parece que es la Alejandra Muñoz. Creo que sí, pero es Mm. que la Alejandra está aquí arriba y aparece como ella, pero se mantiene como Orlando Cerda abajo. Alejandra Muñoz, ¿es usted Orlando Cerda? ¿Tiene usted doble militancia? ¿Qué fue de usted, Alejandra? Alejandra Esther. Contesta a mi llamado, Alejandra Esther. No te vayas. Bueno, no sabemos quién es Orlando Cerda. Puede que, a mí me da la idea que era ella. Que cuando No, si es entró de la ella, profesor. Él es ¿Sí? el esposo. ¿Está seguro que es esposo, que no será cónyuge? Sí, cónyuge. ¿Usted cree que celebró contrato de esponsales? No. Ya. Entonces, La quedamos costumbre. hasta aquí y nuestra próxima clase veremos cómo seguimos y cómo avanzamos y cómo nos vamos poniendo al día en nuestros cuentos de derecho sucesorio. Gusto de haberlos visto. Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana es normal, ¿sí? Hoy día estamos a 9, la próxima semana es 16, ya. No hay feriado, no hay nada, etcétera, etcétera. Listo. Nos vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta Profesor. previa? ¿Alguna pregunta previa de alguno de ustedes? No, profesor, todo bien hasta el momento. ¿No? Ya. Listo. Chao, Chao. profe. No, estoy Estamos hasta fuera. luego. Profesor. Hasta luego. Chao.